ya empiezan a decir, pues la solución es esta, la solución es esta, y al día siguiente elaboran un proyecto del que se va a sentir uno orgulloso y va a decir, qué bien, encontré la solución. Eso es ser juez, y eso se logra con la capacidad jurídica, una capacidad jurídica dinámica, en que uno verdaderamente esté buscando seguir el dinamismo propio del derecho, que es consecuencia del dinamismo de la sociedad. Uno no está para cruzarse de brazos en ningún momento, siempre debe encontrar uno el atractivo de estar ante nuevas situaciones, ante nuevos planteamientos de los abogados, que dan lugar a que sigan generándose tesis por todos los tribunales. Fíjense ustedes qué curioso, el semanario judicial de la Federación surge en el siglo XIX. Hay que publicar las sentencias, ahí la obligación era publicar las sentencias, ahora se tienen que seleccionar. ¿Y por qué siguen saliendo tesis nuevas? Por el dinamismo del derecho, que ese dinamismo obliga a estar encontrando la aplicación de las normas jurídicas, que también son dinámicas, a las situaciones concretas que se van presentando, y eso se logra con la capacidad jurídica. Esa capacidad jurídica implica que tenga uno que ir realizando un estudio paralelo, un estudio de los asuntos que le ayudan a encontrar la problemática teórica, pero también un estudio de la teoría del derecho, de los estudios académicos que le ayuden a uno a ir encontrando con mayor facilidad el estudio de los problemas, la solución de los problemas. Eso sería la capacidad jurídica. Y nos quedarían por el otro lado los principios jurídicos y la ética judicial. Los principios de la ética judicial y las virtudes de la ética judicial. Bueno, sobre ello vamos a hablar con mayor cuidado dentro de unos momentos, pero quisiera destacar otra característica importante de los jueces. Llegó a mis manos un asunto y el abogado era una persona cuyo nombre era muy sonado. El caso era muy interesantísimo y, como se dice el pecado, pero no el pecador. El asunto era violación al derecho de petición. Era un recurso de revisión y el juez había otorgado el amparo. Y naturalmente, pues a mí me pareció que iba a ser un asunto extraordinariamente fácil. Se trataba de un militar al que le habían resuelto que no tenía derecho a un beneficio económico que establecía la ley respectiva, y le decían que no tenía derecho porque no había presentado en tiempo su solicitud. Amparo por violación al derecho de petición. No me han respondido coherentemente mi solicitud. Problema que había que resolver. Bueno, ¿estaba hecho en tiempo la solicitud o no? Me puse a estudiarlo y me encontré con que había una prueba en la que aparecía que la oficina respectiva de la Dependencia de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas decía que en el expediente de fulano de tal aparecía ese documento en el que hacía su solicitud y que aparecía con tal fecha, lo que en principio parecía que estaba en tiempo. Pero me llamaba la atención que hubiera habido una situación tan curiosa, que eso había sucedido como 40 años antes de la presentación de la demanda de amparo. Después de darle muchas vueltas al asunto, advertí que ese documento probaba exclusivamente que en el expediente de esa persona aparecía ese documento, pero no estaba probado que en esa fecha se hubiera presentado, y formulé
un proyecto revocando el amparo y, consecuentemente, considerando que no debía otorgarse la protección constitucional que había otorgado el juez de distrito. Y estaba yo naturalmente ante la incógnita de qué iba a decir don Felipe Tena Ramírez, que él tenía la forma de trabajar de que le llamaba a uno, platicaba y le decía: mire, veo su proyecto que está bien o veo su proyecto que está mal por esto y por esto. Y tenía yo la llamada: pase a mi oficina para platicar de sus proyectos. Y cuando llegó a ese proyecto me dijo lo siguiente: mire, su proyecto es correcto, pero usted no se ha dado cuenta de lo que yo sí me he dado cuenta, que ese escrito que está en el expediente de esta persona simplemente no se pudo haber presentado en la fecha que ahí se dice. ¿Por qué? Porque es un escrito tan bien hecho que está fundándose en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecidas como 15 o 20 años después. Bueno, le dije, bueno, pues pienso que usted quiere que todo esto lo destaquemos. Pues sí, efectivamente hay que destacar. Bueno, eso propició que en la sesión aún hubiera ministros que dijeran que se debía dar vista al Ministerio Público en relación con este abogado tan sonado, porque estaba incurriendo en falsedad en declaraciones judiciales. Alguno abogó por él y dijo: no, hagámonos de la vista gorda, como que nada sucedió. Como ustedes comprenderán, que es una experiencia que tienen los secretarios, a mí me había ido a ver repetidamente ese abogado. ¿Y qué me decía? Pues es un asunto facilísimo, es violación a derecho de petición. Y yo esperaba que llegara a preguntarme qué había pasado con su asunto, lo que efectivamente sucedió, porque a veces ante tan grandes abogados el secretario de Estudio y Cuenta se siente un poquito pequeño y como que siente uno que hay posibilidad de pronto de darles alguna lección. Y entonces cuando llegó, digo: por fin ya se vio mi asunto. Sí, ya se vio su asunto. Bueno, evidentemente se confirmó el amparo. Pues fíjese usted que no. ¿Cómo es posible? Y empezó a exclamar que se había cometido una grave injusticia. Y le dije simplemente: mire, le voy a hacer el comentario que me hizo el ministro cuando le presenté el proyecto. Y se lo repetí. Y se fue de espaldas. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo que debe cuidarse mucho en la impartición de justicia, que me lo decía don Felipe Tena Ramírez: hay que ver los árboles, porque si se queda uno viendo el bosque, se pierde y no actúa uno coherentemente con los problemas que se tienen que solucionar. Se perdió por la sabiduría. ¡Qué paradoja! Si esta persona no hubiera tenido tan gran preparación, pues no habría un elemento fundamental que dejaba sin lugar a dudas el que ahí se había cometido una magnífica maniobra para revivir un muerto, porque como ustedes comprenderán, pues simplemente lo que hizo fue, en un pequeño escrito: te acompaño este documento para que lo anexes a mi expediente. Burocráticamente se anexó a ese expediente: te solicito que me otorgues copia fotostática certificada de tal documento, de tal fecha, y todo se maquinó para finalmente alterar la verdad. Y algo que es fundamental para el impartidor de justicia es buscar la verdad, porque buscando la verdad se encuentra la justicia y con la justicia se alcanza la paz. Obviamente, si partimos de una maniobra que está presentando como verdad la mentira, se está incurriendo en la injusticia y, consecuentemente, no se está restaurando el orden perdido por el problema que ha surgido. Los ejemplos se podrían multiplicar. Una persona
que no tenga en su espíritu la búsqueda